Señores, muchísimas gracias por continuar a esta hora de la mañana aquí en Enfoque Matinal. Recibimos a Elías Acosta-Matos, tenía ya varias semanas, ¿no? Dos. Dos semanas. Y Sara Sibón, que está desde Madrid. Buenos días para ti aquí en estudios y buenos días para Sara. ¿Cómo amanece, Sara? Hola, muy buenos días. Sí, bueno, pues Sara, supongo que vamos a comenzar con lo que nos acostamos todos anoche, muy pendiente de lo que pasaba en Brasil. Efectivamente, el mundo ayer estaba pendiente de Brasil y aquí en Europa hemos despertado esta mañana con la noticia. Mientras haya muchos manifestantes en las calles de Brasil, el Tribunal Superior decidía si daba luz verde a la encarcelación del expresidente y finalmente, en una votación muy ajustada, 6-5, el tribunal decidió abrir la puerta a la encarcelación del expresidente. Recordemos que Lula fue condenado en una primera instancia a 9 años, en una segunda instancia se ratificó esa sentencia del juez y se aumentó a 12 años la prisión. Su abogado hoy ayer pretendía que Lula estuviese fuera de la cárcel hasta que se agotasen todas las instancias judiciales que permite la legislación y finalmente el tribunal, como digo, abrió la puerta a esa encarcelación del expresidente. Me gustaría preguntarte, Elíades, si coincides con los que señalan que esta decisión, digamos que es un golpe más dentro de esa estrategia iniciada en Brasil con la destitución de Dilma en 2016 y si forma parte de ese plan para quitar a Lula de en medio la carrera presidencial, si con esta decisión se pone fin a esas aspiraciones presidenciales para las elecciones de 2018 en las que Lula, como todas las encuestas están dando, sería el candidato favorito de los brasileños. Mira, Sara, buenos días. Realmente lo de ayer era crónica de una muerte anunciada. Es decir, estábamos claros de que en medio de un sistema que permitió la destitución de Dilma Rousseff con 54 millones de votos y la instauración en el poder de un corrupto como Temer, que debía haber estado en prisión y no lo está, como debió haberlo estado Color de Melo en su época y no lo está, era lógico que el sistema no iba a permitir que primara la justicia. Lo que se hizo es sencillamente tratar de impedir que el virtual ganador de las próximas elecciones en Brasil, representante de los intereses populares como es Lula da Silva, pueda aspirar y pueda vencer. Y se hizo este burdo montaje que todos hemos visto, que ni siquiera con todo el poder que tienen la derecha brasileña, que tienen los medios, o Globo, por ejemplo, ni siquiera con la guerra mediática, ni siquiera con la lawfare, la guerra judicial o la judicialización de la política, ni siquiera con eso pudieron imponerse. Quiere decir, hasta último momento, hasta el último votante del Tribunal Supremo hubo que esperar. Y fue una reñidísima votación. Quiere decir que no tienen la fuerza suficiente para imponer y están aplicando a la fuerza bruta. Recordemos además lo inédito, algo que hace muchos años no se veía en América Latina. Perdona un segundo, a ver si es posible, porque los carros de Madrid están de fondo, sí, los carros de Madrid están de fondo para cuando conversas. Sí, por favor, si me pueden quitar un poco los carros de Madrid de Sara, Sara, en el momento que Sara entra acompañada de los carros. Ah, bueno. Entonces de alguna manera se está perdiendo. Bueno, yo pensaba que eran los carros de Temer. Pero regular. Sí, pero es que se puede hacer el ejercicio, cerrar el micrófono de Sara mientras Elíades esté conversando porque los carros se están escuchando mucho. Bueno, yo pensaba que eran los carros de Temer. ¿Tú crees que eran los de Temer? Sí, que estaba... bueno, en realidad lo que decía, que ni siquiera con todo ese poder de la derecha, de la oligarquía brasileña, ha logrado una victoria fácil. Ha tenido que vencer pírricamente y han tenido que sacar del closet a los generales golpistas, amenazando que si no se condenaba a Lula. Eso nunca se ha visto en América Latina desde el fin de las dictaduras. Eso es muy serio. Y es irresponsable, porque una dictadura militar va a reprimir por igual a derechas e izquierdas. Quiere decir, usted no puede sacar un zombie rabioso de un closet pensando que no lo va a morder. Lo va a morder también. Hace poco tirotearon la caravana de Lula. Hace poco asesinaron una concejal muy prestigiosa en Río de Janeiro. Quiere decir, estamos en presencia de la fuerza bruta, para evitar que un hombre que sacó de la pobreza a 30 millones de personas vuelva a estar en el gobierno y a hacer políticas que beneficien a las mayorías. Y yo voy a concluir con una frase del propio Lula, porque claro que va a ser candidato y claro que va a ser el próximo presidente, a pesar de todas estas fullerías de la derecha brasileña. Yo quiero concluir con la frase, Lula ha dicho con razón, si me aprisionan, seré un héroe.
Si me matan, seré un mártir. Y si me dejan en libertad, seré el próximo presidente. Lo va a hacer. Bueno, sí, esa palabra, esa frase la veía, la pronunció, no fue ayer, no, era desde antes. No, es anterior. Es anterior. Sí. Claro. Sí, pero si me apresan. Si me apresan, seré un héroe. Si me matan, seré un mártir. Y si me dejan libre, seré el próximo presidente. Sara, regresamos contigo a Madrid. Con mucho movimiento, tú estás en una de las calles céntricas de Madrid, supongo. Cuéntanos, Sara. No os escuché. Te repito, te decía que asumimos que estás en una calle céntrica de Madrid. ¿En qué punto te encuentras? Porque hay mucho movimiento. Estoy cerca de la Plaza de Castilla. No sé si detrás si se ven las torres Kío, sí, las famosas torres inclinadas de Madrid. Bueno, pues nos vamos con otra información, Sara. Supongo que también, porque ya lo anunciabas tú, el tema de la privacidad de la gente en redes sociales y demás, que va dejando lastres, sin darse cuenta va dejando huellas. Pues sí, efectivamente, en los últimos días ha sido uno de los temas que han copado a los medios internacionales a raíz de una filtración, de una supuesta venta de datos que habría realizado Facebook y habría beneficiado en la campaña electoral de Donald Trump. Muchos han sido los empresarios del mundo de las tecnologías que se han pronunciado al respecto. Uno de ellos ha sido el CEO de Apple, Tim Cook, que además de condenar la actuación de Facebook, pedía una regulación sobre el tema, y una de las personas que habló en los últimos días ha sido uno de los mayores accionistas, el controlador financiero del mayor fondo de accionistas de Facebook, que iba más allá y pedía incluso la cabeza de Mark Zuckerberg, el fundador y presidente de la compañía de Facebook. A Facebook le ha costado este escándalo unos 86.000 millones de euros y ha bajado un 16% el valor de sus acciones, pero más allá de eso, efectivamente, como dices, lo grave de este asunto es que se ha puesto de manifiesto lo vulnerable de los ciudadanos o los usuarios de estas redes sociales. Ya en el año 2008, un artículo de Guardian hablaba de que la CIA también estaría participando de alguna manera en Facebook. Me gustaría preguntaros un poco en esa línea, ¿hasta qué punto los usuarios somos vulnerables ante esas grandes inversionistas que están detrás de las redes sociales, y si realmente son tan poderosas como para condicionar los resultados electorales de unas elecciones? Sara, estamos en presencia del gran hermano que vaticinó George Orwell en su obra 1984. Quiere decir, esa mirada ubicua, omnipotente, que está sobre ti todo el tiempo, controlándote para que tú hagas lo que quiere el sistema que se haga. Es que es el sistema. O sea, esto que vemos ahora con Cambridge Analytica o con Facebook, es el sistema. Aquí, por ejemplo, tú tienes un buen expediente crediticio en un banco y de pronto te llama otro banco con el cual tú nunca has tenido relación y te propone una tarjeta de crédito porque tú tienes un buen expediente crediticio. Quiero decir, mi información se compartió con ese otro banco y la compartió el banco con el que yo tengo relaciones. Y eso lo vemos como normal. Mira aquí las consecuencias aplicadas a la política. Por ejemplo, Cambridge Analytica trabaja algoritmos. Quiere decir, trabaja una serie de pasos que se deben cumplir en un tiempo limitado para llegar a un resultado esperado. De entrada es uno y de salida es el otro. Así funcionan las computadoras. Y Cambridge Analytica lo que hace es analizar los datos que compra de millones de personas. Se reveló ayer que 83 millones de personas, sus datos han sido entregados a Cambridge Analytica y han sido manipulados para lograr fines electorales y no solo comerciales. Entonces, aquí lo nuevo es que lo que es habitual en el comercio, que es el trasvase de datos del individuo para incentivarle su consumo o para hacerle ofertas, se ha llevado a la esfera política, violando la democracia y violando la libre voluntad expresada en las urnas por los votantes. Y por eso es resultados paradójicos como el triunfo de Donald Trump, que está detrás Cambridge Analytica. Pero no solo el caso de Donald Trump, hay más de 20 países en los cuales en las elecciones ha estado presente, no Putin, cuidado, ojo. Que decían la trama rusa. Nos dicen que es Putin y que son los rusos. No, es Cambridge Analytica, que es capitalista por los cuatro costados. Quiere decir, están manipulando la información, están logrando darle el impacto sobre el votante para que haga lo que se quiere en estos centros de poder. Por lo tanto, quien tenga dinero puede comprar unas elecciones porque compra los servicios de Cambridge Analytica. Y es sumamente peligroso.
pero perdamos la inocencia. Ese es el presente y ese es el futuro. Bueno, hay un escrito que compartías incluso en redes sociales de cómo vamos dejando huellas en nuestras redes sociales, que la gente, la mayoría ignora, que si está en una de estas está dejando los movimientos que tiene. Se comprobó que usted puede entrar. Yo, por ejemplo, buscaba qué hice el 16 de septiembre del 2014 y me dicen donde quiera que fue, donde te paraste 10 minutos. Claro. Quiero decirle a la gente, y aprovecho ya que está Sara ahí, pero decirle a la gente que mañana tenemos a Juan Medina, que es experto tecnológico, y va a hacer como una mapificación, señores, mapificación de los datos que vamos dejando en redes sociales, para que sepan cuidar un poco de su privacidad y de cómo también nosotros a veces damos aquí esencia, práctica, porque tú tienes que decir que sí en contratos que no lees. No, y además te obligan, mira, tú para poder entrar y recibir servicio en ciertas bases de datos de información, tienes que primero ingresar a Facebook y a partir de Facebook es que te dan acceso a la segunda. Que es un chantaje tecnológico para tenerte controlado y para poder usar. Y claro que esos datos se usan. Por ejemplo, en las elecciones norteamericanas, Cambridge usó un método, buscar las personas que prefieren comprar autos norteamericanos a autos importados. Y ellos por asociación deducían que esa persona votaría por un nacionalista cerrero como es Donald Trump en vez de por la candidata demócrata en su momento. Y claro, así se van haciendo deducciones y te van manteniendo y van clasificando. Porque te dan lo que quieres. Te dan lo que quieres. Es como cuando uno entra a comprar un vestido y cuando entras a tus redes sociales te sale el vestido. Claro. O los vestidos similares. Qué casualidad. Y tú dices, ay, qué cosa, pero venga, ¿cómo se dieron cuenta? Bueno, porque lo tienen todo interconectado. Pero bueno, eso lo vemos mañana un poco más. Liades lo explicaba desde el punto de vista político, pero vámonos ahora con Sara de nuevo, hasta Madrid. Sara. ¿Qué temas tienes como el tercero? Creo que tiene los venezolanos en Colombia. Sí, efectivamente, otro de los temas de actualidad internacional es esa legalización, esa regularización, ese censado que inicia mañana en Colombia de los ciudadanos venezolanos que han cruzado la frontera. Se espera que en los próximos meses se censen unas 800.000 personas, en lo que el gobierno colombiano ha llamado un acto de acción humanitaria. El presidente Donald Trump hace tan solo unos días, antes de Semana Santa, decía que iban a destinar más de $2,5 millones para los venezolanos que cruzasen la frontera. Todo este tema está en medio de casi la campaña electoral para las elecciones presidenciales de Colombia del próximo 27 de mayo, y me gustaría preguntar un poco a Liades que nos hiciese una reflexión en ese respecto, si esta decisión también está condicionada o principalmente viene por esas elecciones presidenciales que están a la vuelta de la esquina en Colombia, y si es una solución que realmente puede remediar el problema existente entre la frontera de Colombia y Venezuela, o si de alguna manera también se estaría propiciando esa diáspora de venezolanos hacia Colombia. Bueno, como yo soy cubano, te puedo decir que esto es una película vieja. Es decir, ya esto lo hemos visto en Cuba, se llamó en Cuba Ley de Ajuste Cubano. Quiere decir, todo cubano que pisara, no importa por el método, no importa si robando una embarcación o matando a un guardafrontera, llegaba a territorio norteamericano, era acogido, se le daban privilegios y terminaba al año recibiendo la residencia en los Estados Unidos. Se está haciendo lo mismo porque en alguna medida se está reeditando lo que se hizo con Cuba en el caso de Venezuela, porque quien lo hace son las mismas fuerzas que bloquearon a Cuba, que están bloqueando ahora a Venezuela por los mismos objetivos. Yo estoy conmovido al ver que Estados Unidos da casi 3 millones para legalizar una encuesta y saber quién es y registrar a los venezolanos que vayan a Colombia. En Venezuela hay más de 5 millones de venezolanos. Jamás ha dado un centavo los Estados Unidos para registrar ni legalizar la estancia de los colombianos en Venezuela. Tampoco la da para legalizar la estancia de los haitianos en República Dominicana, y tampoco la da y ni la ha dado para los más de 20 millones de mexicanos que están viviendo en los Estados Unidos, muchos de ellos millones ilegales. Por lo tanto, esto es otra herramienta política. Esto es además hipócrita por demás, para tratar de usar esa fuerza como un comodín para demostrar que hay una crisis humanitaria que está pasando en el Mediterráneo todos los días y no se le ha declarado crisis humanitaria. Y tratar de usar con eso la campaña de descrédito contra el gobierno venezolano, usar esa fuerza de migrantes contra el gobierno venezolano y lograr derrocar al gobierno de Maduro. Mire, eso es el negocio del siglo. Invertir 3 millones en esto
para luego saquear las enormes riquezas de un país que con ese gobierno no ha permitido que ocurra. Es todo. Bueno, esa es la situación que tenemos, pero hay algo, Sara, que tú traes y que es muy bueno hacerlo notar. Hoy en República Dominicana, y quiero decirte, es el Día del Periodista. Y el ejercicio periodístico establece riesgo en muchos países. Tenemos el caso de México, de lo que está ocurriendo en México. Ahora tenemos una información que nos llega desde Ecuador, que mueve a la preocupación. Tú lo has preparado, ¿qué nos cuentas? Pues sí, efectivamente, ya son 10 días los que llevan secuestrados 3 miembros del equipo periodístico de un diario ecuatoriano. Hace de tan solo unos días se hacía público un vídeo en el que el equipo periodístico pedía al gobierno de Ecuador que hiciese caso a las requisiciones de sus capturadores, que parece ser son disidentes de las FARC. Ellos piden que se liberen a presos de las FARC o antiguos miembros de las FARC en cárceles ecuatorianas y que el gobierno de Ecuador cese su acuerdo con el gobierno colombiano contra el terrorismo. No está clara todavía la postura del gobierno de Ecuador, han dicho que están negociando, pero todavía no sabemos cuál va a ser la postura oficial. Lo que sí sabemos es que están pidiendo al gobierno de Colombia que se una en esta gestión para la liberación de los compañeros periodistas. Algunos hablan de que con este suceso se pone de manifiesto que realmente el conflicto que se estaba queriendo dar por cerrado, un conflicto de más de 50 años en Colombia, pues que todavía sigue abierto, y recuerdan que no se están cumpliendo los acuerdos de La Habana y que todavía son muchos los guerrilleros o exguerrilleros de la FARC que están siendo asesinados. No sé, Eliades, ¿qué reflexión nos puedes hacer al respecto de lo que está pasando ahora mismo en Ecuador y Colombia con este secuestro? Lo que pasa es, Sara, que siempre cuando nos dan las noticias nos cortan la historia del suceso. Pero hay que empezar en el 2009, cuando Rafael Correa cerró la base de Manta norteamericana en Ecuador. Es decir, expulsó a una embajadora y expulsó a 20 funcionarios que estaban inmiscuyéndose en los asuntos internos de Ecuador, sobre todo influyendo en la policía y el ejército. A partir de ahora se cortó la influencia de ese momento, la influencia norteamericana en Ecuador, y hasta el triunfo de Lenín Moreno ha vuelto ahora el periodo de recuperar el tiempo perdido. Quiere decir, esto que ocurre con los supuestos, y subrayo, supuestos disidentes de la FARC, porque hay que ver realmente para quién trabajan y quiénes son, es una especie de facilitación de una atmósfera que no empezó ahora. Ha habido bombas en Ecuador, ha habido atentados contra militares en Ecuador atribuidos a estos grupos, para militarizar o remilitarizar y aumentar de nuevo la presencia norteamericana controlando a las Fuerzas Armadas y a la Policía de Ecuador. De hecho, ya se está hablando de formar a los jefes ecuatorianos del ejército y la policía en instituciones norteamericanas. Ya están regresando los asesores. No va a regresar la base porque es cara. Ellos ya no necesitan controlar el territorio, basta controlar la mente de los militares o de los policías. Y recordemos lo nefasto que fue el periodo donde la Escuela de las Américas formaba en el Canal de Panamá, en territorio ilegalmente ocupado por Estados Unidos, en sus bases militares, formaba a los torturadores de las dictaduras en América Latina. Por lo tanto, lo que estamos viendo detrás de esto tan nebuloso, tan raro, que en un momento que la gente quiere paz, hay un grupito que se mantiene, que incentiva el conflicto en Colombia, que deja en la luz, en la oscuridad, todos los días asesinan guerrilleros desmovilizados, todos los días asesinan líderes sociales en Colombia. Yo recuerdo que en enero la cifra era ya de 20 y pico, 30 y pico. Por lo tanto, esto es muy raro. Esto me suena a una especie de preparación para que se acepte el regreso de la influencia militar y policial norteamericana sobre las Fuerzas Armadas y la policía en Ecuador, y a la vez crearle una situación de descrédito a las fuerzas, a la FARC de Colombia, que están tratando de ir a las urnas, y se ha visto como se le ha impedido por muchas razones hacer campaña a su líder. Por lo tanto, estemos atentos, vamos a la historia y veamos lo que va a pasar. Bueno, Sara, muchísimas gracias desde ya. Hemos estado muy pendientes, estaba mirando ahí las imágenes de la reina de ustedes allá en España, que no quiere como que la reina anterior se tirara la foto con las hijas.
Después le Pues presenté sí. el video. Después le presenté el video. Leí que la televisión pública no difundió las imágenes, o que había pasado una... Efe- ¿Sí? Sí, efectivamente, esas imágenes han dado la vuelta al mundo. Además, ha sido curioso porque no se hicieron públicas el mismo día que ocurrieron, por lo que has dicho. La televisión pública española, que estaba retransmitiendo ese acto, cambió de plano cuando eso estaba sucediendo, y fueron 2 o 3 días después que un tuitero colgó las imágenes en internet cuando han dado la vuelta al mundo. La verdad es que la imagen habla por sí sola. Sí, muy y elocuente. no hay- Y habla no de hay unos mucha- problemas que no parece que no se sabía bien que existiera. Ahí está, la reina madre, la reina Sofía, y que bueno, ya no es la reina titular, está tratando de hacerse una foto con las nietas, viene la madre Leticia y se pone en el medio para que no se haga la foto. Miren ustedes, ella todavía trata, miren, la agarra, ella viene, va a saludar a alguien, se devuelve cuando dice no. Y estas tratan de ubicarse para que no deje hacer la foto. Cuando a la salida lo vuelve a intentar otra vez viene Leticia y se entra. Incluso hay alguien que le ha hecho un acercamiento a la imagen. Cuando la reina se despide, le da un beso a la niña, a la mayor, y la madre viene y le limpia la frente. Ah, qué feo está eso, ¿eh? Sí. Ay, qué feo porque se supone que toda esa clase y todas esas cosas, Sara. Sara. Nos Sí, hablamos. Efectivamente, aquí también, fíjate, se ha criticado tanto a la actitud de Leticia como la actitud de la infanta. La infanta le da un manotazo a su... Lo único que ella es una la niña. La princesa Leonor le da un manotazo a su abuela y además mira a su madre, como Sí. buscando la aprobación de su madre. O sea que desde luego aquí siguen corriendo Qué feo. ríos de tinta con este desagradable incidente en la familia real. Bueno, muchísimas gracias, Sara, por estar acá. Nos encontramos en 15 días. Gracias a Sara, y de este tema sí que parece ser tan trivial, pero déjenme decirle que está todo España No lo en es, eso, y los no lo medios es. y eso, sí, han hecho estudios, todo, canales que le han hecho reportaje a esa situación. Pero bueno, yo prefiero que nos despidamos con unas imágenes y que Eliades nos cuente un poco lo que está pasando aquí. Ayer se manifestaban centenares de estadounidenses recordando 50 años del asesinato de Martin Luther King. ¿Quién fue Martin Luther King? Eliades, pueden poner las imágenes y Eliades nos va hablando de Martin Luther King. Bueno, mira, estamos hablando de un hombre que fue y es un símbolo de lucha por la igualdad de los derechos en Estados Unidos y en el mundo. Un hombre a la altura, yo diría, de Mandela, como símbolo moral contra una injusticia como es el racismo. Un hombre que hubo que callar solamente por la única vía posible temporal, que era el asesinato. Está más vivo que nunca, han pasado 50 años. No solo se opuso al racismo, se opuso a la guerra de Vietnam, se opuso a la explotación de los trabajadores de cualquier color por sus patronos de forma inmisericordia, como ocurría y ocurre en buena parte del mundo. Se opuso a la política imperialista de su país en el exterior. Y ese hombre no ha podido ser silenciado. Está más vivo que nunca, la lucha está todavía por delante y los símbolos no se matan, las ideas no se matan. Pensar que todavía el racismo sigue siendo una carcoma para mucha parte de la humanidad, para mucha gente. Ayer mataron a tiros a un enfermo mental en Nueva York, 10 tiros negros, porque no levantó las manos o hizo un gesto ante la policía, y el día anterior habían matado a otro ciudadano negro. Es decir, estamos hablando de una brutalidad policial dirigida hacia ciertas razas y ciertos estratos de la población. Bueno, muchísimas gracias, Eliades, por estar esta mañana. Nos encontramos en 15 días. Con gusto. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos tenemos ese reportaje que le hemos prometido, que realizó Adis Burgos sobre las acusaciones o el proceso de investigación de una fiscal de Mao, que ahora fue ascendida. Así que vamos a recordarlo.